Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune into growth. Let your soul fly, the new beginning is just now. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa número 37, Mayra. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mau, 37 programas. Wow. 37 Sí, programas, 38 semanas, porque nos brincamos por ahí una que estuvimos en un evento, pero 37 programas corriditos con muchísimos invitados, con muchísimos temas, muchas reflexiones, aprendizajes, quiebres, ha habido de todo por aquí. increíble el número de invitados que tuvimos y la verdad la calidad. Yo realmente quedo completamente satisfecha con todo lo que nos brindaron muy amablemente, todo lo que nos compartieron, todos los mensajes que le dejaron a nuestra comunidad, Mau. Se me hace como que, pues, así es triste las despedidas, pero creo que es importante irnos con un buen sabor de boca, sabiendo que algunas semillitas quedaron por ahí sembradas. Yo creo que no algunas, yo creo que muchas. La verdad es que, pues, de la retroalimentación que nos ha dado toda la gente que nos ha hecho favor de acompañarnos durante todo este año, porque empezamos muy temprano en el año, pues creo que mucha gente se ha llevado mensajes importantes, sobre todo nosotros, ¿eh? O sea, hemos platicado que esto parece nuestra propia terapia, porque la verdad es que cocolazos a cada rato, mensajes importantes, reflexiones, o sea, mucho que pensar, mucho que llevarte como para digerirlo en el camino. Pero ¿qué crees, Mayra? Todo lo que empieza, termina. Así es, todo lo que empieza tiene que terminar, pero es bonito terminarlo sabiendo como yo siempre digo que sales por la puerta grande, porque pues es una época incluso de cierre de ciclos, como es el tema del programa hoy, ¿no? Cerrando un año de vida por acá, cerrando, yo también cumplo años a fin de este mes, entonces para mí son varios cierres de ciclo interesantes y bueno, Amartes del Arte, como siempre, está muy alineado con mi vida, ¿no? O sea, como que todo se fue dando, decimos como coincidencia, pero la verdad es que sabemos que son, dicen por allá diosidencias, ¿no? Entonces, pues Mau, ¿cómo te has sentido? Cuéntame. Híjole, pues un poquito nostálgico porque obviamente es el último programa de esta temporada. Amenazamos con volver el año que viene, pero sí se siente esa nostalgia. Obviamente vienen fechas muy emotivas, cercanía con la familia, muchos planes, etcétera. También muchos cierres de ciclos también dentro de todo lo que viene sucediendo, entre todo lo que estamos haciendo, lo que se mueve alrededor, el contexto. Y te das cuenta de que, bueno, yo me he dado cuenta de algo y tal vez es algo que no nos cuesta, más bien que nos cuesta mucho trabajo digerir normalmente. Y es que cuando un ciclo se cierra, generalmente tendemos a pensar que estamos perdiendo algo, que estamos dejando algo de nosotros atrás, que una parte de nosotros se quedó por allá donde estaba ese ciclo y muchas veces no nos atrevemos a soltar los ciclos por ese miedo a perder. Pero creo que los mensajes que hemos tenido a lo largo de pues todo este tiempo es que cada que se cierra un ciclo es porque una etapa culmina y siempre que una etapa culmina es porque otra está por empezar y que Sí. seguramente es más grande, más importante, más impactante, porque cada etapa es un aprendizaje, cada etapa es un pasito más en tu existencia, cada etapa es una expansión de tu conciencia, de tu ser, es conocer más gente, abarcar más espacios, llenarte de más experiencias, conocimientos, aprendizajes. Entonces, desde esta perspectiva, la única alternativa es crecer. Entonces, cuando un ciclo se cierra es porque hay otro que te está esperando. Y bien, como dices, Mao, se siente fuerte a veces cerrar ciclos porque es un duelo.
Finalmente es una etapa de tu vida con la que te identificaste un tú que ya no eres y es una muerte, como quien dice de alguna manera. Entonces se siente como exactamente algo está muriendo, ¿no? Para que nazca lo nuevo. Y hay veces, Mau, que estamos tan aferrados a lo que estamos viviendo o quienes estamos siendo y que no nos queremos mover, ¿no? Queremos aferrarnos y apegarnos a lo que no queremos soltar, como bien lo dijiste, pero de repente llega la vida y te dice que no, y te saca de ahí y a veces no te saca de la mejor o de la manera más dulce, porque sabemos que la vida puede ser muy caprichosa y a veces puede saber injusta, pero sí tengo la conciencia, aunque haya esa sensación de tristeza profunda muchas veces, de que cuando la vida te sangolotea de algún lugar para sacarte ya de ahí, es porque ya no es para ti. Ya es un lugar que te queda chico para tu propia evolución. Y lo importante que yo quiero comentar sobre esto de cerrar ciclos a manera personal desde mi propia experiencia, da mucho miedo, es muy fuerte, puede haber mucho dolor, pero eso es precisamente de lo que te tienes que abrazar, de saber que ese dolor profundo que puedes estar sintiendo con el miedo de la incertidumbre es porque finalmente la vida te estás diciendo ya estás listo para más. Entonces, como bien sabemos esa frase que últimamente me ha acompañado muchísimo, es nuevo nivel, nueva asignación, nuevo demonio. Y es increíble, Mau, porque pareciera que cuando cierras ciclos y estás listo para lo que viene, pareciera que se va a poner más fácil y no. Muchas veces cuando vas subiendo o avanzando o creando una nueva distinción, una nueva percepción de la vida, muchas veces el reto es mayor y puede ser un poquito más confrontativo con tus creencias limitantes, ¿no? Y es porque es hora de que las rompas. Y entre más grande la creencia o más escondida, Mau, parece que nos cuesta un poquito más de dolor atravesar el tirar y el cerrar y el desapegar. Entonces, es una etapa muy interesante. Yo estoy cerrando varios ciclos al mismo tiempo, lo cual es como, ¡bum, bum, bum! Espérense. O sea, cerremos uno, luego otro, pero no, se vinieron varios ciclos a la vez y quiero creer yo totalmente, o sea, desde lo más profundo de mi corazón, que todo es para bien y que estos ciclos son simplemente el pre, ¿cómo se dicen? El preámbulo. El preámbulo para una puerta mucho más grande. Y fíjate que, sí, como dijiste, no es fácil, sobre todo porque da miedo y tenemos que aceptarlo. O sea, ni siquiera personas como nosotros que nos hemos trabajado muchísimo, que todos los días estamos en ese autodescubrimiento, en el trabajar y que incluso trabajamos con personas apoyándoles a superar barreras y miedo. O sea, no somos ajenos a eso y sí da miedo, pero yo he aprendido a lo largo de muchos años que el miedo tiene dos caras. Una es cuando permites que ese miedo te gobierne y te paraliza. Y entonces hace incluso que ese dolor que estás sintiendo por ese duelo, por ese término de la actividad, de la relación, del movimiento, del contexto, etcétera, hace que duela más. Siempre te va a doler cuando cierres algo porque pues estás dejando sí algo atrás de ti, no te estás quedando tú atrás, pero sí algo que estabas desarrollando se está quedando atrás porque ya trascendió, porque ya se cumplió su etapa. La otra parte del miedo es la que te empodera. Y yo lo que digo es, si te da miedo, si te da esa cosquillita, es porque hay algo para ti. Porque si no fuera importante para ti, no sentirías ese miedo. Si no hubiera algo detrás de esa puerta para ti, no sentirías esa ansiedad híjole, si cruzo, no cruzo, doy el paso, no doy el paso, me aviento, no me aviento, cierro, no cierro. Pero cuando está esa cosquillita presente, yo creo que siempre hay algo para ti detrás de esa puerta. Siempre que cierras una puerta, dicen, se abren otras 10 enfrente de ti. Y es cierto, porque como decía hace rato, cada ciclo que cerramos, cada etapa de la vida en la que vamos avanzando, nos deja principalmente aprendizaje. Y en nosotros está el tomar ese aprendizaje como un escalón para la siguiente etapa o como un trampolín, porque muchas veces te avienta Una 3 o 4. catapulta. Así, Una exactamente. catapulta. Una catapulta que te avienta muchísimo más lejos de donde estabas. Pero si no nos atrevemos a
a dialogar con ese miedo, a abrazarlo, a hacerlo de alguna manera nuestro amigo, probablemente no vamos a aprovechar la catapulta que está enfrente de nosotros. Probablemente vamos a dejar pasar oportunidades por ese, por esa incertidumbre del qué será mañana, pero es cierto que el mañana simplemente es el resultado de lo que hagamos hoy. Entonces, podremos tener un pasado o una historia complicada, a lo mejor muchas situaciones, historias a lo mejor difíciles de contar, pero hoy es hoy y tu historia ya quedó atrás. Y tu futuro depende de la decisión que tomes hoy. Y si hoy tienes miedo, y si hoy te asusta dar el paso, y si hoy te asusta cerrar el ciclo, solo piensa que cada paso que das te lleva hacia el frente. Pero cada que no cierras un ciclo, estás dando 3 pasos para atrás. Porque muchas veces te metes no en un ciclo, sino en una espiral que estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no le ves el fin. Y entonces, lejos de llevarte para arriba, te está hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y hasta que en algún momento lo declaras como que así es la vida, esto es normal, así pasa, de esto se trata, pues es lo que me tocó vivir. Pero no, cada quien elegimos qué es lo que nos toca vivir, cada quien elegimos la situación en la que nos queremos poner, a veces de manera consciente, otras de manera inconsciente, pero en nosotros está el echarnos ese clavadito para que cada día sean más conscientes nuestras decisiones. Y fíjate, Mau, que puede sonar como romántico, ya choteado, cursi, si tú quieres, lo que es de oruga a mariposa, ¿no? El simple proceso incómodo y doloroso que vive la oruga para salir del capullo y transformarse en mariposa, el cambio de piel en las serpientes, ¿no? Fíjate que compartí en mis historias, porque pues obviamente me ha llegado un montón de cosas así que obviamente que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, dicen por ahí, ¿no? Ujú. Y me llegó ya la había leído hace mucho, pero más que nunca esta vez me hizo mucho sentido sobre cómo las águilas hacen esa transformación, ¿no? Y no sé si tuviste oportunidad de ver el video, pero hablan de que las águilas, cuando es tiempo de seguir al siguiente nivel o de hacer su cambio, su transformación, se empiezan a arrancar una a una sus plumas, que es extremadamente doloroso. Después se empiezan a arrancar El una a pico. una sus uñas también. Ujú. Y finalmente empiezan a pegar contra una piedra su pico para destrozarlo, mientras están aisladas en una montaña, porque se saben vulnerables. Y mientras ese proceso donde les vuelven a salir las plumas, les vuelven a salir las uñas y le vuelven a generar su pico, ellas se mantienen ahí aisladas, sabiendo que son vulnerables ahorita. Entonces, cuando ya están listas, vuelven a volar y vuelven a ser las reinas del cielo. Entonces, eso se me hizo fantástico porque, o sea, la misma naturaleza es sabio y sabia y tenemos que recordar que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos animales pensantes, pero de la misma manera tenemos que evolucionar y tenemos que cerrar ciclos y tenemos que entender que no es cómodo, no es bonito, que es un duelo. ¿Por qué? Porque ya no eres la misma persona, ya no puedes caber en los mismos espacios porque finalmente doloroso no, ya no cabes, no te puedes achicar, no puedes retroceder tu proceso, no puedes atorar tu paso para caber en donde simplemente te está doliendo dejar. Entonces, creo que es bien importante a mí toda esa fábula que vi el águila, con todo lo que yo estoy procesando ahorita personalmente, dije, o sea, a volver a volar, mi reina, pero en unos cielos a lo mejor más altos. Y precisamente te lo voy a confesar a ti porque yo creo que nosotros nos dedicamos a esto, pero uno de los ciclos que estoy cerrando es que finalmente, Mao, a mis casi 52 años, ya identifiqué mi trauma madre. No lo había logrado, porque sí decimos, debe ser esto, debe ser el otro, pero yo creo que cuando ya dentro de ti sale la información de lo más profundo de ti, la reconoces desde lo más profundo de ti, ya no hay forma de volver atrás. Entonces, esa Mayra que fui durante casi 52 años debido a este trauma madre que no tenía plenamente identificado y que finalmente a través de situaciones dolorosas que se me presentaron los últimos días, lo pude identificar, ¡pum! O sea, automáticamente es el cierre de un ciclo y un ciclo muy largo de casi 52 años, pero eso se siente fuerte porque es como, ahora quién soy, porque esa misma Mayra que pensó de alguna manera, que actuó de alguna manera a consecuencia de pues este trauma inconsciente,
ya no puede volver atrás. Y eso da miedo, porque solo hay para adelante. Entonces, yo los invito a que, obviamente, atravesar, o sea, atravesar el dolor. Una vez que lo atraviesas, realmente te das cuenta que, wow, o sea, se abre un panorama mucho más brillante, mucho más extenso. Tengo un par de días que estoy atravesando por esta situación de, oh my God, me estoy dando cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. Y obviamente los últimos 2 días yo moría de miedo de decir: "¿Qué onda conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están cerrando tantos ciclos al mismo tiempo?". Porque obviamente ya no soy la misma. Entonces, y hoy justamente que me levanté con una sensación de, pues, a darle, se me empezaron a abrir otros panoramas que dije: "¿What?". O sea, todo es perfecto, la vida es sabia, la naturaleza es sabia, tu ser divino es sabio. Si no te distraes con los miedos de tu mente, hay un montón de posibilidades allá afuera para ti. Y fíjate que es bien interesante. Creo que siempre nos damos cuenta cuando llegamos a estas etapas. Y fíjate, nos pregunta Kia Espinosa, ¿de qué se trata el tema? Justamente se trata de cuando llega un momento en tu vida en que requieres dejar algo atrás, que requieres cerrar un ciclo. Y como decías, Mayra, creo que siempre nos damos cuenta cuando estamos en ese punto de este ciclo se está cerrando. Muchas veces nos aferramos a él y queremos sostenerlo y queremos agarrarnos de ahí porque nos duele soltarlo, porque nos duele cerrar. Muchas veces, no todos los ciclos que se cierran duelen, hay muchos ciclos que se disfrutan, pero sí es importante mirar esto, que como decías, cuando un ciclo se está cerrando es porque ya no eres la misma persona, porque ya esto que venías viviendo por 1, 2 o 50 años, ya no es suficiente para ti en temas de tú ya creciste, tú ya no perteneces a ese momento en el que estabas, ya perteneces a un nuevo momento, a una nueva oportunidad, a una nueva posibilidad. Y si nos cerramos a esa posibilidad, nos vamos a perder de un montón de experiencias en el camino. Y es ahí donde debemos de tener los ojos bien abiertos, porque sí nos podemos perder de algo grande por querer aferrarnos a algo que pensamos que es lo más grande de nuestra vida. Piensa en una relación, piensa a lo mejor en un trabajo en el que has estado por años, pero todos los días, los lunes, te estás quejando de que vas a empezar la semana y todos los viernes festejas porque ya es viernes y se acaba la semana, pero no te das cuenta que pasaste ahí el 80% de tu vida. Ahora, ¿qué pasaría si te das cuenta en qué ciclo estás, en qué momento de tu vida estás y si es momento de cerrarlo o no? Porque también hay ciclos que de pronto se vienen como avalancha y de ciérralo, 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 pero tú te das cuenta, ok, todavía no es el momento de cerrarlo. Ok, no lo cierres, pero de manera consciente, pero sí date cuenta en qué momento estás parado, en qué punto del camino estás parado y hacia dónde vas. Si en ese círculo estás yendo hacia adelante para en algún momento cerrarlo o estás dando vueltas en espiral donde no se ve nunca cuando termina o estás yendo para atrás y estás regresando al principio. Es importante siempre mirar hacia adelante y dibujar qué es lo que queremos. No sé, fíjate que muchas veces en terapia me encuentro con personas que les pregunto, oye, ¿y cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño más grande? Tristemente mucha gente dice, no sé, no sé cuál es mi sueño. Me he perdido tantos años en solo sobrevivir, en salir adelante, en vivir el día a día, que me olvidé de cuál era mi sueño. Y solo regrésate a ese niño que eras cuando jugabas, o sea, por ejemplo, ahorita que viene Navidad y muchos niños esperan a Santa Claus, otros niños esperan a los Reyes Magos, al Niño Dios, como sea, pero son ilusiones que crean sueños y los sueños crean realidades, pero si nos dejamos comer por una mecánica cotidiana donde perdemos esas ilusiones, entonces nos vamos a quedar encerrados en un ciclo interminable. Es bien bonito cerrar ciclos porque te permite mirar otros horizontes, te permite viajar a otros lugares, te permite conocer más gente, te permite crecer. Y creo que en esta vida realmente a esto es a lo que venimos, a crecer, a trascender, a vivir la experiencia de estar aquí, en este plano terrenal, donde
La única obligación que tenemos es aprender. Y fíjate, Mau, que a mí, bueno, ya lo sabrás, y sobre todo en base a mi biología, mi biotipo, yo soy mucho de hablar desde mi experiencia. Y ahora que lo decías, me estaba remontando un poquito a el miedo que da, que es el pasito para atrás para catapultarte a lo que sigue. Y les quiero platicar brevemente cómo empecé a darme yo cuenta de esto. Hace unos años yo daba conferencias, ¿no? Daba muchas conferencias. Y me acuerdo que en mi vision board, o en ese lugar donde pones todas tus visiones, lo que quieres para ti, yo puse, quiero llegar a mucha gente, a mucha, mucha gente. Quiero dar muchas conferencias y te lo juro, literal, me pidieron como en un espacio de 2 meses, como 5 conferencias, Nueva York, Texas, muchos lugares. Y yo, wow, el Vision Board está fuertísimo. Yo juré que ese era pues el deseo que yo había pedido y externado desde mi corazón, el poder llegar a mucha gente. Me empezaron a contratar para muchas conferencias por muchos lugares, incluyendo México. Y de repente se cayeron todas las conferencias, todas, pero así, una tras otra, y no estaban juntas, o sea, no era como que la misma persona me había contratado. Una se cayó por una cosa, por otra, como fichas de dominó se cayeron como 5 o 6 conferencias que ya tenía yo programada, y obviamente entré como no en caos, pero sí como, o sea, Pero ¿qué me sin está diciendo pánico. la vida? O sea, ¿qué me está diciendo la vida? Yo sí soy mucho de no decir, ah, porque a mí, sino, ¿qué onda? O sea, esto no puede ser coincidencia, qué me está diciendo la vida? Y justo en eso me contactaron para poder ser especialista dentro de un programa de televisión. Y ahí dije, a ver, es que yo pedí llegar a mucha gente, pero finalmente la vida me dijo, ok, vamos a llegar a mucha gente, pero vamos a llegar de otra manera. Y finalmente fue como, wow, o sea, yo me lo cuento que es por eso. Yo me cuento que lo que yo creía, que por eso les digo, o sea, si, como dicen, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo me contaba que el hecho de haber tenido tantas conferencias programadas, eso era mi objetivo, mi sueño cumplido. Y cuando se cayeron, obviamente entra como este choque de, pues entonces, ¿por dónde es? Si se supone que por aquí era que yo quiero llegar a la gente y llega un plan todavía mucho más grande, mucho más extenso, que ni siquiera pasaba por mi imaginación en ese momento, pero mi deseo profundo de llegar a mucha gente, pues se estaba llevando a cabo. Ujú. Y justo de eso hablamos cuando decimos que cuando nos aferramos a un ciclo, a una etapa, no nos estamos permitiendo ver lo que sigue. Tú pediste llegar Ujú, a mucha gente y tal vez dando conferencias, el número de gente a la que ibas a poder impactar era un número limitado. ujú, Pero cuando se abre la oportunidad y ahora la tenemos inmensa con las redes sociales de llegar a muchísima gente, es no nos damos cuenta de la oportunidad que nos está esperando, no nos damos cuenta de todas las posibilidades que se abren cuando soltamos, cuando dejamos de aferrarnos. Hay un meme por ahí, una imagen donde están dos manitas así, ¿no? No me suelto, no me suelto, pero está amarrado a una cuerda, si no recuerdo, y la cuerda lo ujú, está lastimando la manita y dices, no ujú. te suelto, no te suelto. Y en el momento en el que lo sueltas, te das cuenta de que de lo que te estabas agarrando realmente te estaba lastimando. O a lo mejor no te estaba lastimando, solo te estaba deteniendo. Pero no te vas Ujú. a dar cuenta hasta que no te des la oportunidad de soltar y entonces mirar qué hay más adelante, cuál es el siguiente paso en mi vida. Y a lo que invitamos a todo mundo aquí en este espacio de Amarte es el arte, es justamente a eso. Les hemos provisto de un montón de herramientas, filosofías, pensamientos, reflexiones, para que si no te queda una, te queda otra, fíjate con cuál te queda. Tenemos 36 programas grabados que puedes ir y consultarlos, donde cada uno tiene un mensaje y cada uno te puede apoyar a justamente encontrar cuál es ese siguiente paso en tu vida. Tal vez es un paso grande, tal vez es un paso pequeño, pero un paso es un paso. Atrévete a darlo porque detrás de eso está una gran oportunidad que no la vas a mirar hasta que no te enfrentes a ella. Hay veces que esperamos y nos quedamos como, ok, pero cuando sea seguro dar el siguiente paso, entonces lo doy, porque si no, qué tal que me quedo en el limbo? ¿Qué tal que pierdo todo? ¿Qué tal que lo que estoy soltando era mejor que lo que viene?
La realidad es que nunca es así. Siempre lo que viene es mejor. ¿Por qué? Porque el simple hecho de atreverte a hacerlo, ya ganaste. Y Así es, y cada paso que das es un éxito. hay un cuento que se llama El elefante encadenado, que habla precisamente de esto. No sé si lo has escuchado con Jorge Bucay. Pero mira, ahorita les Ujú, platico eso. Kia Espinosa, yo creo que Kia es el primer programa en Amarte el Arte justo cuando ya ujú. nos vamos. Dice una pregunta, ¿ustedes saben de las 5 leyes del doctor Hammer? Claro, sí hemos tenido a mi querido Rafa Mejía aquí hablando de las leyes biológicas de la medicina, nueva medicina germánica. ¿Y a qué nos dedicamos, Kia? Somos especialistas en desarrollo humano, coaches, master coaches. Entonces, pues, psicólogos de psicología, ¿no? Desarrollo humano, pues en estos tiempos ya va muy de la mano, va muy integrada, ¿no? Pero bueno, lo del elefante encadenado te dice precisamente de eso, de cómo perdón, mi español de repente se me olvida, doman, amastrían Ujú, a los elefantes. Y haz de cuenta que el elefante desde muy pequeño lo encadenan a una pequeña, ¿cómo se llama? Estaca en el suelo, ¿no? ujú. Más fuerte que el elefante. La estaca es más grande, o sea, es poderosa para el elefantito chiquito. Y así durante todo el tiempo lo tienen encadenado hasta que el elefante ya se hace grande, que la estaca para el elefante es un alfilercito, ya el elefante es mucho más fuerte que la estaca, pero no está consciente de su fuerza, porque simplemente se acostumbró a la cadena, se acostumbró a la estaca, no tenía la distinción del poder que él tenía al haber crecido y por lo tanto, como no estaba consciente de su poder, seguía pensando que la estaca y la cadena eran más fuertes que él. Entonces, así nos pasa a los seres humanos cuando somos pequeños, nos hacemos de estas historias, interpretaciones, personalidades como mecanismo de supervivencia, pero no nos damos cuenta que crecemos, porque dentro de nosotros sigue habiendo como ese niño encadenado a una estaca que no se da cuenta que ya es un adulto. Entonces, para eso llega la vida y te dice, crece, crece, pero ¿y cuánta gente se niega a crecer por seguir creyendo que la estaca es más fuerte que ellos, que la cadena es más grande que ellos? Y va a haber ocasiones en que la vida te va a impulsar y te va a dar una patada por detrás y te va a decir, lléguele. Y eso va a ser todavía más complicado. Y yo creo que por eso nos da tanto miedo, Mau, porque el crecer conlleva dolor. La transformación real conlleva dolor. Y a veces dice, ¿por qué me tiene que doler para que crezca? ¿Por qué me tiene que doler para yo poderme transformar? Porque yo considero que no es necesario el sufrimiento. Sufrir no es necesario. Pero Eckhart Tolle lo pone de una forma que a mí se me hace bien bonita. Dice, el sufrimiento es necesario para darte cuenta que no es necesario. El Ujú. dolor es inherente a la vida. El dolor no lo podemos evitar. El dolor es inherente a la vida, pero el sufrimiento sí es opcional. Y finalmente muchas veces sufrimos a tal grado que nos damos cuenta que el sufrimiento nunca fue necesario, pero para haberme dado cuenta lo tuve que pasar. Sí, yo creo que, y fíjate que esto es algo que a mí me costó muchísimo trabajo entender y aceptar, y es que sí necesitamos un poquito de drama en la vida. Yo siempre fui de, no, es que cero drama, a mí me choca el drama, no me hagas dramas, pero entendí que justo de eso de lo que estás hablando, Mayra, de ese sufrimiento, es ese drama en el que nos metemos. Y cuando nos damos permiso de vivir ese drama, pero de manera consciente, es decir, me doy permiso de sufrirlo en este momento. Sí, ¿por qué? Porque lo quiero sufrir y porque en este momento siento que la vida se me acabó, siento que se me vino todo encima, que estoy estresado, que no sé para dónde ir. Cuando nos damos ese permiso, pero de manera consciente, también nos da un descanso para el alma, porque nos sirve para drenar, para soltar, para liberarte. Y siempre que te das el permiso de liberarte, tu mente se tranquiliza, tu espíritu se calma y entonces el discernimiento aparece. La nueva visión La claridad. la claridad aparece. ¿Por qué? Porque le Ujú. quitamos ese antifaz del cual nos estábamos escondiendo, detrás del que nos estábamos escondiendo, para no querer mirar lo que había detrás de eso, por el miedo a que fuera a doler más de lo que me está doliendo ahorita. Porque qué tal que si sufro más después de lo que estoy sufriendo ahorita, y entonces pues no me va a gustar. Pero la pregunta es, ¿y te está gustando lo que estás viviendo hoy? ¿Realmente tu situación actual es la que quieres vivir? ¿Esta manera en la que hoy estás viviendo es tu sueño?
¿Es el sueño que soñaste hace 2 años? ¿Es como te imaginaste de pequeño que iba a ser tu vida de grande? Y si la respuesta es sí, felicidades, qué bueno. Y eso significa que todavía tienes más potencial y que puedes crear muchísimo más. Y si la respuesta es no, también qué bueno porque te estás dando cuenta de que hay oportunidades y de que esta vida tal vez no está como tú te la hubieras diseñado, pero que hoy tienes la oportunidad de hacer algo más. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo grande y las cosas grandes empiezan por los pequeños pasos. Y ese pequeño paso simplemente puede ser, ¿qué no me funciona hoy? A lo mejor hoy no me funciona, no sé, comerme 3 panes en la mañana junto con mi café. Ok, hoy me voy a comer 2 y ve cómo te funciona. Y a lo mejor mañana te das cuenta, no, ni siquiera necesitaba 2, nada más con uno. Y de pronto empecé a bajar de peso y de pronto me empecé a sentir mejor y de pronto ya no necesité tanta azúcar en mi sistema. O sea, viene desde esas pequeñas cosas, desde cómo te cuidas, cómo, cómo diseñas tu día a día desde que amanece. Y no necesitas trazar un plan súper detallado y estructurarlo y decir, no, es que mi día a las 3 de la tarde voy a estar haciendo esto. No, sino más bien se trata de conectar con lo que realmente te importa y entonces enfocarte en eso que te importa y darte cuenta si lo que estás viviendo hoy, aquello de lo que te estás agarrando, incluso de lo que te sientes sostenido, es algo que realmente quieres y que lo quieres hoy. Y si no lo quieres hoy y no lo puedes soltar hoy, sí mira qué puede haber después de eso. Y entonces probablemente la manera de soltarlo aparece. Y fíjate, Mau, que es bien distinto eso que acabas de decir, es bien distinto la motivación externa a la motivación interna. La motivación externa es eso, que te echen porras, que te digan tú puedes, échale ganas, cuentas conmigo. Y esa motivación para salir adelante de un cierre de ciclos como tal, del cumplir tus metas, de dejar atrás las cosas que ya no te funcionan, pues sí, puede ser muy agradable saber que tienes esa motivación de alguien que te apoya, pero la motivación externa no se va a sostener sin la interna. Si dentro de ti no hay ese porrista, ese ser superior que Ujú. escuches, al que le pones más atención, si sigues encadenado o si sigues apegado a escucharle o hacerle más caso a la mentalidad que te trae o muy para abajo o te sube muy arriba de una realidad, entonces no va a haber ese cambio y esa transformación. Y como bien lo dijiste, esa transformación, puedes tener toda la motivación o puedes estar viviendo el dolor más profundo, pero si está ese motivador interno activo dentro de ti, sabiendo que ahorita está como, güey, no me oye, pero tú, aquí estoy, aquí sigo, tú puedes, dale, internamente, vas a salir adelante. Yo, sí, como bien lo dices, yo soy de las personas que abrazo el dolor y lo convierto en arte. Y me doy Ujú. 2 días, hasta ahorita mi meta es como 2 días, incluso le digo a mi esposo, o sea, yo estoy tirada en la cama tronada del llanto, con razón o sin razón, no importa, pero siente, estás vivo y parte de estar vivo es sentir. La vida es como un electrocardiograma, no puede ser lineal porque entonces estarías muerto. Va a haber subidas y va a haber bajadas. Y en esas bajadas es precisamente como para agarrar aire y volver a despegar. Entonces, y llega un punto que, por ejemplo, ayer estaba yo en el segundo día ya de, ay, hijo de su madre, yo necesito sacarlo, necesito hablarlo porque no lo puedes guardar dentro de ti porque se te va a volver algo tóxico en tu vida. Entonces, pero no lo saques a manera de queja, no lo saques a manera de chisme, no lo saques a manera de destruir a alguien o destruirte tú. Sácalo desde la reflexión, desde el saber, puta, lo que estoy aprendiendo es esto, lo que me estoy llevando es esto, me está doliendo esto, y sácalo como lo puedas sacar. Y una de las cosas por donde yo la saco es que me vuelvo muy creativa, lo puse ayer en una historia, estaba como, ¿qué hago? O sea, sal a caminar, te dicen, ¿no? Sal a respirar, sí, eso es lo que debo de hacer, pero necesito ser alguien dentro de mí nuevo en este momento, que me saque realmente de lo que estoy sufriendo al cerrar este ciclo. Y me aparecieron unas luces que para la tele, que yo dije, ¿sabes qué? Las compré y me puse a poner las luces atrás del televisor, que van con el ritmo de lo que está pasando en la pantalla. Y cuando me senté a verlas, te lo juro que ahí entendí, dije,
wow, Mayra, lo que estás buscando es claridad, es luz y lo que estás haciendo es manifestándola en el espacio físico. ¿Me explico? Es como, wow, o sea, estás realmente buscando esa claridad y no sabes, a veces la vida te dice las cosas más que en tu cabeza no se te hacen ridículas, o sea, unas luces en la tele, las voy a poner para distraerme y cuando vi el resultado, te lo juro que en ese momento me entró una paz y fue como, ok, ya entendí por qué se me ocurrió ponerle luces atrás a la tele, como algo que pareciera que es muy banal o que es algo totalmente superficial. Y me di cuenta que dije, esto es en lo que estoy transformando todo esto que estoy experimentando ahorita, en mucho más luz. Y es como para, si tú quieres, una forma muy reflexiva de yo llevar mi vida, pero creo que eso es lo que a mí me ha apoyado. Lo comparto por si a alguien le puede apoyar, que cuando más oscuro está realmente es porque ya va a amanecer. Y cuando hay veces el caos, dicen que las grandes, ¿cómo dicen? Las grandes situaciones vienen de fuertes sacudidas, algo así. Ujú. No soy. Entonces, si te está sacudiendo la vida ahorita, toma en cuenta que es para ti. Hay una frase que me encanta que dice, lo que viene conviene, aunque huela a caca. Y perdón por la expresión, pero lo que viene conviene aunque apeste feo, porque si no, no estaría sucediendo. Simplemente nuevo nivel, nueva asignación, nuevo demonio. Y quiere decir que a lo mejor ese demonio se ve más grandote y más feo y más peludo y más dientón, porque tú eres el superhéroe todavía más grande, con más poderes, con más herramientas para poderlo enfrentar. Y eso es algo que yo considero que para mí me ha ayudado a salir adelante en mi vida. Yo creo que tiene que ver mucho con los mensajes que te da la vida. La vida es totalmente sabia y siempre te está poniendo los mensajes enfrente. Pero a veces te los pone en unas letritas así chiquitas y la siguiente vez te pone unas letras más grandes. La siguiente vez te estampa un cartel en la cara. La siguiente vez te tira por un precipicio hasta que realmente escuches el mensaje y lo veas. Pero no tenemos la necesidad de llegar hasta esos extremos. Más bien, si estamos abiertos a estos mensajes y como dices, a lo mejor son unas simples luces, sí, pero estas simples luces me están diciendo, ok, necesito luz en mi vida, necesito claridad, necesito iluminar mi entorno, necesito que haya luz, guías por donde voy a pasar. Ok, es el mensaje y la vida te lo va a poner, no te lo va a poner tal cual para que simplemente lo leas y lo entiendas como, o sea, textual, no, pero sí te lo da de muchísimas maneras. Tenemos que estar abiertos a ver esos mensajes, a escucharlos, a leerlos, a mirarlos, a sentirlos en cada momento y no hacernos de la vista gorda. Porque cada vez que nos hagamos de la vista gorda de un mensaje, la vida te lo va a traer de nuevo, cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez con impacto. Ahorita perdiste 10 pesos, mañana vas a perder 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque no escuchaste el mensaje que yo te lo mandé con los 10 pesos. Hay una historia que dice de un náufrago que está en una isla y le pide a Dios que le ayude y Ujú. entonces pasa un barco y el náufrago dice, no, 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 yo quiero que Dios me ayude, que Dios me saque de aquí. Se acerca otro barco y el capitán le dice, vente, yo te llevo. Y dice, no, 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 porque estoy esperando que Dios me ayude. Pasan 10 barcos y nunca se va. Finalmente se muere el náufrago y cuando llega al cielo le dice, oye, pues te estuve esperando, te pedí ayuda y nunca me ayudaste. Y Dios le dice, te mandé 10 barcos y no te quisiste subir a ninguno. ¿De qué otra manera querías que te ayudara? Ujú, ujú. Y a veces ¿Cuántos barcos estás dejando pasar? la vida nos da, la vida, el universo, Dios. Yo sé que muchas veces los conceptos para algunos todavía nos pueden causar un poco de cortocircuito por lo condicionado del concepto, como es en este caso Dios, ¿no? Pero como le llames, realmente nos, bueno, la forma en que habla, nosotros queremos sentir que es como nosotros nos comunicamos entre nosotros, y no es así. Realmente Dios tiene unas formas o el universo de comunicarse muy sutiles, y eso es donde estamos perdidos, Mao, porque cuando es el ego o el Satán quiere decir intruso, nos habla, nos grita, o sea, nuestra cabeza grita, pero Dios habla en un susurro, porque el amor no requiere de gritos, el amor susurra, el amor es muy sutil, pero Ujú. estamos tan inmersos en esa conversación que creemos que somos nosotros
hablándonos a nosotros mismos. O sea, imagínate, somos el que habla y el que escucha. ¿Cómo así? Pues ¿cuántos tú hay? ¿Cuántos tú hay? O sea, si tú estás escuchando esa voz, o sea, si tú eres esa voz, ¿quién es el que está escuchando? Entonces, yo siempre le digo a la gente, lo que a mí me apoya al cerrar ciclos es haber comprendido finalmente que esa conversación que sucede en mi cabeza y quien observa soy yo, pero no soy ninguna de esas voces. Soy la voz, soy el ser y la esencia que las escucha, pero sí tengo solo una misión, sí tengo solo un propósito y sí tengo solo una obligación y que es mi derecho decidir a cuál de las dos escucho, decidir a cuál de las dos, con cuál de las dos me quedo, cuál de las dos me apoya. Quisiera decirles que siempre me voy a la que me apoya y me habla amoroso. Obviamente no, porque si no, pues ya para qué estás aquí. Es parte del proceso de la vida aprender a identificar cuál es tu verdadera esencia y ser el observador de esa mentalidad, de esa programación, de esos pensamientos que finalmente muchas veces ni siquiera son tuyos, muchas veces son narrativas colectivas que pues simplemente las aprendiste en automático y las repites como si fueran verdad. Y a la hora de cerrar ciclos es muy importante que te reconozcas el observador de de esa conversación, de este vaivén de conversaciones donde una te hace sentir bien, otra te hace sentir mal, o una te hace sentir inalcanzable y otra te hace sentir deplorable. Que tú elijas. Hay una frase en un curso de milagros que obviamente cuando no conocemos piensas que son libros religiosos y el día que yo lo empecé a leer me di cuenta que no hay entrenamiento mental más puntual que ese, porque te dice exactamente cómo puedes distinguir la conversación y reconocerte el observador del observado, vaya. Y te decía eso, solo hay dos cosas en esta vida, el amor y el miedo. No tienes que hacer nada más que una cosa, elegir con cuál vas a vivir, cuál va a regir tu vida, cuál. Entonces, cuando yo comprendí eso y que pude ver la conversación, cuando de repente me hundo en la conversación, que no se trata de estar siempre observándola, porque vas a caer en ella, como te vas a identificar con ella, pero no se trata de estar en observación todo el tiempo, pero sí de recordar que tú no eres la voz. Ay, coño, me dejé ir, pum, de salir del automático, de salir del medium, de salir del robot, del zombie que le llaman, ¿no? Y verla y desde ese espacio de observación, sin culpa, sin nada que debes de ser o hacer, simplemente decir cuál de estas dos me apoya en este momento para tener más paz. Y esa elección es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Y a veces pensamos que la vida es injusta, Mayra, porque hay decisiones que tomamos, consciente o inconscientemente, que nos llevan a lugares que no nos gustan, que nos duelen, que nos llevan a ese sufrimiento del que hablábamos hace rato. Pero, ¿qué tal si pensáramos que la vida no es injusta, sino más bien que la vida te ama tanto, la vida nos ama tanto y somos tan perfectos para esta vida, que la vida te da lo que tú quieras que te dé? Si tú quieres aferrarte a algo, la vida te va a dar lo necesario para que te aferres a ese algo. ¿Por qué? Porque la vida te dice, ok, yo tengo algo más grande para ti. Yo tengo para ti programado un éxito que se trata de esto, de esto y de esto y de esto. Pero te amo tanto que si tú no quieres llegar a ese lugar, yo te doy lo necesario para que te quedes donde estés. Y entonces es ahí donde la vida parece injusta porque, oye, pero si yo estaba destinado para un futuro increíble, si yo soñaba de niño que iba a ser empresario, que yo iba a tener dinero, que iba a tener una gran familia, etcétera, y no lo tengo porque la vida es injusta. No, no es que la vida es injusta, es que no estás escuchando los mensajes, no estás, como decías, estás eligiendo el camino del miedo, que es el que te lleva a atorarte, en vez de elegir el camino del amor, que es el que te va a abrir todas esas puertas, porque en el amor no hay otra alternativa. Cuando vivimos en amor, la única alternativa es ser felices. La única alternativa no significa que no te vayan a pasar cosas en la vida, no significa que seas inmune a perder algo, no. Significa que vas a estar listo para que cuando eso suceda, te aporte. Para que cuando eso suceda, te des cuenta que es parte de la vida y que es un escalón, un peldaño en tu escalera, que es ese paso que tenías que dar para llegar a eso más grande.
que si no lo trascendías, si te llegaba la oportunidad más grande, no ibas a saber qué hacer con ella. ¿Cuántas veces no hemos sabido de personas que se ganan la lotería, tienen Ujú, muchísimo dinero de pronto después de no tener ni para comer y terminan endeudados y mucha gente se suicida? ujú. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Tener millones no significa saber ser millonario. Pero si cada día te vas preparando un poquito, el día que esté la oportunidad para sacarte la lotería, entonces vas a saber qué hacer con ese dinero. Y no va a ser algo que llegue a llenarte un vacío, sino va a ser algo que te va a llegar a complementar quien tú eres y que vas a saber potenciarlo para hacerlo crecer, compartirlo, expandirlo y llegar muchísimo más lejos de lo que llegarías incluso si no lo tuvieras. Porque no se Así es. trata de lo que te llegue en la vida, se trata de lo que tú estés listo para hacer con lo que la vida te preste. Y la vida te ama tanto que te va a dar lo que tú le pidas. Y fíjate que mucho también se desvirtuó el significado del amor, ¿no? Se romantizó, se novelizó, o sea, es como que nos enseñaron al amor como finalmente el apego, más que Ujú. el amor en sí. Y cuando yo hablo de amor y miedo, Mau, hablo realmente de poderes, de fuerzas, la fuerza contra el poder, como lo dice el doctor David Hawkins, ¿no? O sea, el miedo tiene mucha fuerza, pero el amor tiene poder. Y si tú te pones a ver que finalmente cuando yo hablo de tomar una decisión desde el amor, no la estoy hablando desde, ay, qué bonito, mira yo, o sea, no es ese tipo de amor. Y eso es lo que a veces nos confunde mucho cuando hablamos de ser amorosos y poderosos, tiene que ver con un estado de conciencia, porque esto es ciencia incluso. Si ustedes se van a ver la tabla de la conciencia del doctor David Hawkins, se van a ver que las emociones más amorosas o las emociones que digamos de mayor vibración están alineadas con el amor. Las emociones con más baja frecuencia están alineadas con el miedo. Somos energía pura. Nosotros somos seres que funcionamos a través de las vibraciones, a través de la energía. Bien lo dijo Einstein, ¿no? ¿Quieres entender el universo? Piensa en energía y vibración. Entonces, cuando tú estás en una emoción que está alineada a la frecuencia del miedo, tu vida se vuelve súper densa, se vuelve agotadora, se vuelve pesada. Realmente, si de por sí la experiencia física es una experiencia densa porque tenemos un cuerpo pesado y en las emociones que lo hacen todavía más pesado, cuando tú empiezas a tomar conciencia de que el amor es un poder de elección, finalmente es una elección, elegir prácticamente si esta emoción me está haciéndome sentir densa, pesada, triste, agobiada, cansada, quiero saber 3 motivos que yo tengo para sostenerla, para aferrarme a ella, para abrazar esta emoción que me está partiendo la madre. Y cuando yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué fregados estoy aferrada a esta emoción que me está dando en la madre? Y ahí es cuando dices, espérate, ¿cómo transformo? Porque todo, tú sabes, es una interpretación y todo está tan a la mano como de un pensamiento. Entonces, todo pensamiento es falso hasta que te lo crees. Y si tú te aferras a un pensamiento como verdadero, un pensamiento que te está destruyendo, finalmente no hay nada allá afuera que sea más fuerte que esa intención que le pones al pensamiento. Entonces, sí les recomiendo que lo vean desde un lado científico, esta cuestión del amor y el miedo como fuerzas poderosas, como estados de conciencia y vean, no me crean nada a mí, la tabla de la conciencia de David Hawkins habla como uno de los estados más altos de conciencia, el amor, pero no es el más alto es la iluminación y es ese estado de liviandad, de ligereza y de hacerte uno con el todo. Y no es cosas que haya leído, obviamente son cosas que se te reafirman muchas veces cuando lees un libro y dices, ah, caray, o sea, esto que viví, que pasé, que experimenté, está plasmado en un libro, quiere decir que no estoy tan distraída o tan errada como pensaba. No tengan miedo de crecer, las crisis son áreas de oportunidad. Hay una en Japón tienen como un ritual, no sé, no me acuerdo la palabra en japonés, no, de repente me falla el español, imagínate el japonés. Entonces, eh, que dicen cuando hay vasijas de porcelana, cuando se rompe una vasija, las unen con oro líquido. Y esas vasijas que están reparadas, pegadas con oro líquido, tienen muchísimo más valor, porque lo que las hace más valiosas, obviamente, son esas grietas. Entonces, Exactamente. eh, no le tengas miedo. Crecer duele, pero
quedarte más en donde estás, yo creo que duele más Pero, más y bajito, pero fíjate, más. esa historia de las vasijas japonesas, a mí me encanta porque también está el otro lado donde dicen, a ver, toma una hoja de papel, arrúgala, rómpela, y Ujú. ahora regresa a su estado original. No puedes. Ok, sí es cierto, no puedes, pero no significa que el nuevo estado sea peor que el anterior. Ujú. Significa que las oportunidades para esta, la funcionalidad que tiene para lo que te puede servir ahora es totalmente distinto. A lo mejor la vasija te va a servir exactamente para lo mismo porque la reparamos y otra vez se puede tomar té en ella, pero como decías, ya está unida con oro. Cada grieta que tiene ahora vale más que la vasija original que no estaba rota. ¿Quién te dice si no cuando te rompes realmente estás adquiriendo valor? Porque aquello que tú lo tenías cerrado y concentrado y aferrándote siempre a lo mismo, no te dejaba ver otras cosas. Que si te rompes, entonces a lo mejor puedes estar en más lugares al mismo tiempo, puedes tener más visiones al mismo tiempo, puedes tener más experiencias, no sé qué sé yo, o sea, las posibilidades son infinitas, pero nos aferramos a que rompernos está mal. Nos aferramos a que el fracaso es algo que deberíamos de evitar todo el tiempo. Y romperte y fracasar solo es el camino que pasas para encontrar la nueva oportunidad. Es ese puente que te lleva de tu estado actual a tu nuevo estado. Y ese nuevo estado, a mí me gusta pensar que siempre es mejor. No va a ser más fácil que el anterior, probablemente va a ser más difícil, pero porque seguramente te está preparando para lo que viene. Y si no te preparas para ello, cuando llegue, no vas a estar listo y lo vas a desperdiciar. Entonces, mira cada oportunidad, cada situación, por muy difícil que sea, como, ok, ¿a dónde me va a llevar este reto? Vida, me estás poniendo un reto bien complicado. Significa que estás creyendo en mí. Porque si no creyeras en mí, no me pondrías este reto de este tamaño. Significa que estoy listo. Y mucha gente dice, oye, sí, ya no me metas en esta lista de tus, ¿cómo dicen? De tus gladiadores más fuertes, o no sé cómo dice la frase, ¿no? De, Eh, oye, ya suéltame tantito. Pero la vida no te va a soltar mientras la vida crea en ti, mientras la vida siga pensando que tú puedes llegar más lejos. Siempre que la vida piensa que tú puedes llegar más lejos, te va a poner un reto. Tú ya eliges, es. te quedas donde estás o tomas el reto y descubres qué hay después de ello. Y si no te salió bien lo que tú pensabas que era por el lugar donde ibas a ir, no, nunca te vas a quedar peor que antes, te vas a quedar con el aprendizaje. Mira, dice Coral, Ikigai, sí, esa es la palabra japonesa, significa vida y valor. Y yo les quiero, gracias, Coral hermosa, que también ha estado muy pendiente de los programas. Eh, hay una frase, bueno, hay un ejemplo que yo le pongo a mis coaches cuando me dicen, es que, pero ¿a qué te refieres con soltar? Que va muy de la mano de cerrar ciclos, ¿no? Es Ujú. sinónimo de soltar lo que ya no es para ti. Y yo les quiero poner un ejemplo que puede sonar un poco burdo, Mau, pero a mí se me hace que es una de las formas más claras de entenderlo. Digo, imagínate cuando te estás haciendo pipí así bien cañón, pero te estás así haciendo pipí, ¿qué hace tu cuerpo naturalmente? Te Se, estresas, con, sudas, te se contrae, contraes. se contrae y estás apretando lo más que puedes y estás contrayendo y estresando tu cuerpo de tal manera para que no suelte la pipí. Pero la pipí es un proceso de desintoxicación que requiere salir de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tienes, no sé, 10 minutos aguantándote cañón de no hacerte pipí? Llegas al baño y haces, ¿qué hace tu cuerpo? Hasta suspiras así de... Hasta Ah. se expande y avientas un ah, y se siente una sensación de libertad y se siente una De sensación libertad, de de alivio. gozo, de alivio, de ligereza, de ay, hijo de su madre, porque estás liberando algo que tu cuerpo ya no requería y que es necesario para que tú puedas continuar. Lo mismo pasa con las emociones, lo mismo pasa con las situaciones a las que nos aferramos, con las identidades que nos creamos, en las que nos queremos seguir aferrando, que si tú no sueltas
eso que tú crees que todavía necesitas y que finalmente ya está siendo tóxico para ti y te está llevando a un estrés por no querer soltar tu cuerpo va a actuar igual que cuando no puedes hacer pipí, estresándote, contrayéndote, te vas a enfermar porque tu cuerpo está bajo una presión impresionante, valga la Y redundancia. además puede pasar algo. ¿Qué tal que tenías que llegar a una cita importante? Y a medio camino, las ganas de hacer pipí, y te aguantas porque dices, no, sí llego, y llegando paso al baño rápido y ya llego a mi cita. Y resultó que no te aguantaste. Y te hiciste en los chones. Y llegaste a tu cita y vas a llegar mojado y a lo mejor maloliente. Ay, Mau, yo, ¿a dónde vamos con eso, Mau? El punto es, tú eliges si detenerte un segundo, liberarte de eso que te está comprimiendo, aunque llegues un poquito tarde, o llegar a tiempo, pero llegar en las peores condiciones. Ujú, ¿Tú qué ujú. eliges? Es que todo está en finalmente a qué le das valor tú. Y esto recae en finalmente tu vida es un resultado de tus valores. Tu vida es un resultado de lo que para ti es valioso. Y si no estás donde quieres estar y tu vida no se está viendo como tú quieres que se vea, deja de buscar qué hay afuera que no está funcionando y voltea a ver tus prioridades y voltea a ver tus valores y voltea para que identifiques qué fue lo que en algún momento tú hiciste importante y que ya no funciona. Lo hiciste importante en algún momento porque en algún momento fue importante y te apoyó para sobrevivir esta experiencia que muchas veces es muy caótica, pero ya no la necesitas. Te construiste un personaje para poder salir adelante y para poder sobrevivir a muchas cosas que no entendías. Pero el cierre de ciclo quiere decir que ese personaje, ese niñito que creó ese personaje, hoy creció un poco más. Y cuando algún día terminaremos de crecer, a lo mejor no en esta vida, pero cada que una situación se te presenta así, caótica, donde sientes que el traje que te pusiste, que te fabricaste, cada vez te queda más pegado, más apretado, quiere decir que es hora de que te construyas un traje más grande a tu medida, a lo que eres hoy, no a lo que vas a hacer mañana, no a lo que Y que fuiste ayer, renuncies al pero a lo traje que eres anterior. hoy y que te des cuenta que finalmente todo es para tu crecimiento y tu evolución y que no lo entendemos y que muchas veces creemos que la vida es injusta y sí lo es. Muchas veces sí lo es, pero aquí vivimos. ¿Qué le vamos a hacer? Vas a seguir pensando que la vida debería de ser diferente y con esto yo quisiera cerrar, Mau, porque hay muchos comentarios que también quisiera agradecerle a muchos de las personas que se conectaron y hay una frase de Byron Katie que a mí me quedó muy clara. ¿Quieres pelear con la realidad? Solo perderás el 100% de las veces. Ujú. Si abrazas tu realidad te va a abrazar a ti. 100%. Yo lo he visto con este proyecto y con todos los proyectos de Bridgemakers que hoy ni siquiera les dimos las gracias al inicio del programa porque nos tendimos como bandidos desde un inicio, pero cuando haces lo que amas, perdón, cuando amas lo que haces te ama y te va a dar los resultados y la evidencia que por consecuencia tiene que suceder porque no hay de otra manera. Si lo haces con amor, el amor se vuelve parte intrínseca de tu vida. Y es importante también entender que la vida te va a devolver todo aquello que tú le des. Sí, Ujú, muchas veces pensamos que dar conlleva recibir. El error está en pensar en que lo vamos a recibir en la misma manera que lo damos. Dale a la vida todo lo que puedas darle, todo lo que está en ti, dale quién eres, ofrécele a la vida el regalo que tú eres como persona para la vida y la vida te lo va a retribuir, no de la manera en la que lo estás esperando, no de la manera en la que lo estás diseñando, sino mucho más allá. Te lo va a dar en mensajes, te lo va a dar en personas, te lo va a dar en oportunidades, te lo va a dar tal vez en una sonrisa, en un paisaje. Aprécialo, agradécelo, porque así es como la vida te está compensando todo el trabajo que estás haciendo todos los días. Todo viene recompensado tarde o temprano. Todo tu esfuerzo, todas esas veces que te atreves a romper con ciclos, todas esas veces que te atreves a decir no, todas esas veces que te atreves a decir esta vez sí y va por mí,
Esas veces que dices, sí, va por mi familia, esas veces que dices, no sé ni para dónde va, pero me arriesgo y tomo el riesgo y vamos a descubrir que la vida te lo va a compensar. ¿Vas a tener miedo? Sí. ¿Algunas veces te va a doler? Sí. Algunas veces te va a gustar también, muchas otras no te va a gustar, pero el lugar al que llegues siempre va a ser un mejor lugar. Por dos cosas. Porque va a tener más satisfacción, más gozo, más gracia, o porque te está preparando para algo más grande. Así es de que no hay vuelta atrás. Sigue adelante, camina hacia adelante, mantén tu vista fija en tu sueño, porque en la medida en la que tú defiendas tu sueño te va a defender tarde o temprano. En la medida en que tú hagas todo aquello que está alineado a tu filosofía de vida, a tu sueño, a dónde te ves tú, la vida te lo va a recompensar. No lo vas a entender muchas veces, pero el camino está trazado, solo tienes que seguirlo. Y la vida, lo repito porque me encanta esto, la vida te ama tanto que si en determinado momento tú decides no seguir ese camino, también la vida te va a poner lo necesario para que no lo sigas, pero te vas a perder la oportunidad, te vas a perder la experiencia. Trata de no perdértelas. Y terminamos, Mau, con una frase que a nosotros que nos encanta la trova, nos encanta la bohemia. No, por si no saben, Mau y yo nos gusta muchísimo cantar bohemia, trova, y hay una frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Entonces, para atrás únicamente como un archivo para sacar ciertos datos, pero nunca, nunca como un sofá. Así es. Y pues, Mayra, muchísimas gracias de Llegó verdad la hora de por... la lagrimita. Muchísimas gracias de verdad por toda esta experiencia, por la oportunidad de compartir contigo todo este espacio, de llegar a tanta gente, de compartir con tantos expertos que hemos tenido aquí en el programa, y porque esto no solo se queda en Amartes el Arte como podcast, como programa, sino que nos lo llevamos muchísima gente en el corazón, todos los que hemos participado, gracias a Melissa, que es la autora intelectual desde hace años de este programa, y gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos semana tras semana, por escucharnos, por mirarnos, por compartir el programa, por ver las grabaciones, por acercarnos a nosotros, pero sobre todo por acercarse a su propia gente, por llevarse el mensaje y expandirlo para los suyos, porque esa es la misión de Amartes el Arte. La misión de Amartes el Arte no es que nos vean y que estén aquí con nosotros semana a semana, sino de que todo lo que aquí exponemos se lo lleven y lo trasciendan, lo compartan y apoyarles un poquito a que cada día seamos más familias felices en este mundo. Gracias a todos por la oportunidad de contribuir con eso. Gracias, María, y gracias a todo el mundo, a la vida, al universo y a todo lo que ha sido necesario mover para estar aquí hoy y llegar por fin al final del programa número 37 y al final de la segunda temporada de Amartes el Arte. Así es, muchísimas gracias. Tengan una muy feliz Navidad. Si esta época decembrina los mueve y los conmueve por alguna situación que les recuerde, recuerden que nadie dijo que la vida nos iba a gustar, nadie dijo que fuera fácil, pero aquí estamos y pues hay que echarle todo el amor del mundo para que se vuelva todavía un poquito más amable con nosotros. Como bien dices, si la amamos, nos ama. Entonces, mi Mao, un placer. Mi hija y yo empezamos este programa en el 2018, justo en noviembre cumplimos 6 años con este programa y como todo era cerrar ciclos, este programa, cuando mi hija se salió del programa fue un cerrar un ciclo y fue muy triste, pero mira, llegaste tú y eso es una bendición muy grande. Te lo agradezco por todo lo que has hecho en este programa, por toda la producción que bien, la música, el background, todo lo que has hecho con la plataforma es excelente. Y bueno, pero eso es lo de menos, tu sabiduría y tus grandes enseñanzas son lo que más valor le dan a este programa. Y muchísimas gracias a todos. Evangelina, Mónica, María Magdalena, Silvia, Mary, Coral, Antonio de Jesús, Ani Ríos, Naomi, Cam, Mónica López, bueno, tanta gente que estuvo constantemente
conectándose con nosotros. Si le ven valor a esto, que este programa está hecho con la elección de hacerlo desde el amor, compártanlo porque de eso va a depender también si volvemos o no. Y si no lo comparten, no volvemos. No, y es muy cierto. Escríbanos, por favor. Por ahora, Amartes el Arte llega a su fin en esta temporada, pero nosotros seguimos y ahora más activos en redes que nunca. Así es de que búsquenos por ahí en las redes, encuéntrenos, compartan con nosotros, comenten y tenemos mucho más para darles. Tenemos muchísimo más, cada uno por su cuenta, en los proyectos en los que estamos juntos, pero siempre estamos creando para ustedes y para nosotros es un honor. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Agradecer de salida. Antes, Mao Mendieta, quieren un acompañamiento realmente espectacular para sus corazoncitos, maomendieta.com, el coach, mi favorito, yo siempre lo he dicho. Y si quieren ya, mi gente, comprender que ahorita es momento de invertir en tierra, porque no sabemos para dónde va el mundo y tienes que asegurar que tienes un pedacito de tierra donde puedas sembrar tu comida y donde tengas agua. Más allá de la plusvalía, más allá de la inversión económica, que también es muy buena, cómprate un pedacito de tierra. Y más si eres mexicano, luego no nos quejemos de que los extranjeros se están quedando con nuestras tierras, cuando nosotros estamos todavía con el miedo de invertir. Entonces, si quieren más información, también búsquenme en mis redes sociales o en Richmakers, California. Pero bueno, Mao, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Es el arte, so true. Myra and Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune into growth. Let your soul fly. The new beginning is just now.